Buenos días para todos, buenos días para todos los que se conectan con nosotros a través de las plataformas, de todas las plataformas de Meet, de Facebook. Bienvenidos a todos ustedes a Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. En el día de hoy, nuestra capacitación en cómo acceder al incremento pensional. Nos acompaña la doctora Luz Angélica Velázquez. Doctora Luz Angélica, muy buenos días. Buenos días para todos. Bueno, agradecemos mucho que usted esté hoy con nosotros. Vemos acá que se van conectando desde Facebook, desde Instagram, YouTube. Igualmente, desde la plataforma Meet, presentamos a nivel nacional en esta capacitación que realiza el Centro de Estudios Jurídicos, Derecho y Propiedad, una institución para el trabajo y desarrollo humano. Agradecemos a todos ustedes que nos acompañen en el día de hoy para esta capacitación. Saludamos a todos los que se van conectando con nosotros desde las diferentes ciudades, saludamos a los que se conectan desde la ciudad de Bogotá, igualmente los que se van conectando desde Cali, saludamos a los que se van conectando desde Popayán, desde Santa Marta, saludamos a los que se conectan desde Villavicencio. A todos ustedes, bienvenidos a esta capacitación que se transmite a nivel nacional por las diferentes plataformas de Derecho y Propiedad. Te agradecemos a todos ustedes que se hayan conectado con nosotros para esta capacitación de cómo acceder al incremento pensional. Nos acompaña la doctora Luz Angélica Velázquez Pimienta. Ella es abogada egresada de la Universidad del Magdalena, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Libre. Es nuestra jefe regional de la ciudad de Santa Marta y pues agradecemos a todos ustedes que estén con nosotros. La saludamos a ella y bueno, doctora, demos inicio a esta capacitación. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Buenos días para todos los presentes. Gracias por la invitación. Y el día de hoy, como ya lo dijo el doctor Kevin, vamos a tratar el tema de cómo acceder a los incrementos pensionales. Entonces, bueno, para esto vamos a mirar ¿qué es un incremento pensional? Entonces, ese incremento pensional es el derecho que tiene el titular de una pensión que cumpla con ciertos requisitos exigidos por la ley de acceder a este aumento o a este beneficio de que su pensión sea aumentada en un porcentaje determinado por la ley para cada caso particular. En Colombia es posible que se configure este incremento pensional de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del decreto 758 de 1990. Este artículo nos dice que las pensiones de vejez o de invalidez les aplique o pueden acceder a este beneficio del incremento pensional sobre la base de un salario mínimo legal siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos o ciertas condiciones. Estos requisitos que debemos tener en cuenta, primero que todo, son que el pensionado tenga a su cargo a su cónyuge o compañera permanente o a sus hijos. Y el segundo requisito es que la pensión que le haya sido reconocida, pues corresponda al salario mínimo legal. Vamos a hablar de cuáles son los beneficiarios de ese incremento pensional. Tenemos que, en primera medida, pues el beneficiario es el cónyuge o la compañera permanente en un porcentaje hasta del 40%. Ese mismo artículo 21 nos indica que se deben cumplir ciertos requisitos para que la cónyuge o compañera permanente pueda acceder a este incremento. El primero, como ya les decía, es tener una pensión de un salario mínimo. El segundo, pues, es tener a su cargo a su cónyuge o su compañera permanente. Y el tercero es que exista una dependencia económica de esa persona, es decir, esa persona no debe recibir ningún otro tipo de ingresos adicionales, no debe tener un sueldo, no debe tener una pensión, debe depender exclusivamente del pensionado. Otro de los beneficiarios de este incremento son los hijos menores de 16 años en un porcentaje hasta del 7%, los hijos de 18 años que se encuentren estudiando y los hijos de cualquier edad que tengan un tipo de discapacidad. Todos ellos en un porcentaje del 7% para cada uno. Bueno, para que sean reconocidos estos incrementos pensionales, es necesario pues presentar una solicitud ante Colpensiones aportando pues todas las pruebas que demuestren efectivamente esas condiciones que acabamos de ver. Si es, digamos, para los hijos de 18 años que estén estudiando, pues el certificado estudiantil.
Si es para la cónyuge o compañera permanente, pues ya sería con el registro civil de matrimonio o la declaración de la unión marital de hecho. Y para los hijos con discapacidad, igualmente se debería aportar adicional del registro civil de nacimiento, pues el certificado de esa discapacidad. Todo esto también se debe acompañar con el certificado de dependencia económica del beneficiario. Asimismo, pues el artículo 21 nos dice que este incremento no puede exceder del 42%. ¿Por qué nos dice esto la norma? Porque puede que existan casos en los cuales el pensionado pues tenga a su cargo a su cónyuge y pues ya adquiere el derecho de un 14%, pero puede que tenga varios hijos y pues como es el 7% para cada uno de los hijos, entonces por eso la ley fija ese tope o ese máximo que no puede exceder del 42%. Es importante pues que si ustedes o alguno de sus familiares, sus padres, sus abuelos tienen un caso como estos, es decir, que tengan una pensión mínima que se les haya reconocido y pues deseen acceder a este tipo de incrementos que nos señala la norma, pues puedan consultar con un abogado y acá pues en la empresa siempre estaremos prestos a atender sus consultas respecto a este tema. ¿Por qué es importante que se consulte primero con un abogado? Porque pues, ahorita vamos a hablar de una sentencia, la sentencia SU 140 del 2019, en la cual hubo ciertas modificaciones en cuanto a este reconocimiento. Entonces, importante estar actualizados en estos temas, en estos puntos, porque sabemos que de un momento a otro la línea o la postura que tenía la Corte puede variar o puede cambiar. Vamos a hacer un análisis de dos sentencias, una de la Corte Constitucional y una de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Laboral. Primeramente, y pues la que vamos a tratar es la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, en la cual hubo una modificación o un cambio en cuanto a la postura que la Corte venía manejando durante todos estos años. Entonces, en esta sentencia se hizo un análisis de 11 expedientes de tutela que se habían interpuesto con el fin de que se definiera un tema específico en cuanto a la prescripción de esos incrementos pensionales. Y el 28 de marzo de 2019, fecha en la cual se profirió esta sentencia, la Corte hizo una modificación radical de toda la postura que traían fijada en materia de estos incrementos. Y nos manifiestan a través de esa sentencia que los incrementos pensionales que estaban previstos en el artículo 21 del decreto 758, el cual pues acabamos de ver, que estos incrementos habían sido derogados de manera orgánica a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Ya les voy a explicar qué quiere decir esto de derogatoria orgánica. Bueno, la Ley 100 de 1993, recordemos, es el régimen pensional actual y entró en vigencia a partir del 1 de abril de 1994. Entonces, la derogación normativa es aquella función que tiene, o más bien tiene como función dejar sin efecto pues el deber ser de una norma, ya sea porque la expulsa, digamos, de nuestro ordenamiento jurídico, expulsa esa norma que se encontraba vigente con la expedición de una norma posterior. Entonces, la derogatoria puede ser expresa o puede ser tácita. Es expresa cuando la norma nueva o la norma posterior nos dice claramente cuáles son los artículos o cuáles son las normas que se van a derogar, pero puede ser tácita cuando con la ley posterior, digamos, esa ley posterior no puede convivir o no puede coexistir o es contraria a la ley anterior. Entonces, la Corte nos dice que habla de derogatoria orgánica en los casos en los cuales existe una norma posterior que regula de pronto, digamos, de forma integral toda la materia. Entonces, para explicarlo de pronto un poco mejor, vamos a mirar que la ley 100 en su artículo 289 nos dice que esa ley rige
a partir de la fecha de su publicación, dice salvaguarda los derechos adquiridos y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Entonces, ese artículo nos dice, bueno, en especial la ley cuarta del 96, el artículo quinto de la ley 33 del 85, bueno, ese artículo nos sigue mencionando otros artículos de los cuales deroga expresamente. Pero pues como el artículo 21, que habla de los incrementos, no está incluido dentro de ese artículo, le correspondió a la Corte, pues en esta sentencia, entrar a analizar y verificar si esa norma pertenecía o no a las que habían sido derogadas, digamos, de forma tácita. Entonces, al realizar este análisis, la Corte concluyó en esta sentencia de unificación que estos incrementos pensionales habían sido derogados a partir, pues, como ya les decía, de la entrada en vigencia de la Ley 100, es decir, del 1 de abril del 94, ya que esta ley pues hizo una regulación integral y exhaustiva en materia pensional de todo lo correspondiente al régimen pensional y se derogó pues digamos completamente todo el régimen anterior de pensiones. Entonces, por esto, pues para la Corte es, digamos, claro que esos incrementos, pues, ahorita en estos momentos, no es posible concederlos porque ya habían sido derogados desde la entrada en vigencia de la ley anterior. Bueno, sin embargo, pues nos dice la sentencia que para aquellas personas que ya habían adquirido sus derechos a pensionarse antes del 94 y que en esas fechas cumplían con todas las condiciones que nos dice el artículo 21, es decir, tener a su cónyuge a cargo o a sus hijos, y a los cuales ya se les haya reconocido ese incremento pensional, pues ellos van a seguir teniendo o van a seguir recibiendo ese incremento siempre y cuando tengan las condiciones o mantengan las mismas condiciones, porque pues en caso de que la persona se divorcie, pues ya no tendría cargo a esa cónyuge. Entonces, en caso de que las condiciones varíen, pues esto es un incremento que no es, digamos, absoluto, no es permanente, o sea, está o la persona tiene derecho a recibirlo siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones por los cuales lo adquirió. Si de pronto la persona que está a cargo fallece digamos, llega al divorcio, como les decía, o se pensiona por otro medio, comienza a recibir algún tipo de ingresos, pues ya este beneficio o este incremento, pues le va a ser quitado a ese pensionado. Entonces, la Corte nos dice en esta sentencia que efectivamente solamente tendrían derechos entonces actualmente a estos incrementos aquellas personas que hubiesen cumplido con los requisitos para pensionarse antes del 1 de abril de 1994, que es cuando entró en vigencia la Ley 100. Entonces vamos a mirar o a recordar cuáles son esos requisitos que debían cumplir esas personas en ese tiempo. Y es que el artículo 12 del decreto 758 del 90 nos indica que los requisitos del régimen anterior son pues 60 años o más de edad si es hombre o 55 años o más de edad si es mujer. También nos dice que el requisito debe ser un mínimo de 500 semanas cotizadas durante los últimos 20 años al cumplimiento de esas edades o 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo, sufragadas en cualquier tiempo. Entonces, con esta derogatoria, pues como ya les decía, se establece que estos incrementos ya dejaron de existir para aquellas personas que se pensionen con el régimen, con el nuevo régimen, con el régimen posterior. Y nos dicen también que incluso para aquellas personas que hacían parte o que hacen parte del régimen de transición que señala el artículo 36 de la Ley 100, pues que a esas personas tampoco les aplicaría este incremento. Entonces, vamos a recordar que el régimen de transición pues, fue aquel que se creó para aquellas personas que estaban próximas a pensionarse cuando entró en vigencia la nueva ley. Entonces, ese artículo 36 nos dice que las personas que tuvieran 35 años o más, si son mujeres, o 40 años o más, si eran hombres, o que tuvieran 15 años o más de servicios,
pues digamos les cobijaría el régimen anterior, porque pues tenían una expectativa de que digamos ya estaban próximos a adquirir su pensión. Sin embargo, pues el inciso segundo del artículo 36 nos dice que que las demás condiciones y los demás requisitos que son aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100. Entonces, por este motivo es que la Corte en esta sentencia nos dice que el régimen de transición se diseñó pues únicamente para proteger las expectativas que tuviera una persona exclusivamente respecto al derecho a la pensión, pero que este régimen no se extiende a los derechos adicionales o a los derechos extrapensionales de esa pensión como lo son pues los incrementos, que de los que habla el artículo 21. Asimismo, pues el artículo 22 de ese mismo decreto nos dice que los incrementos pensionales no forman parte integrante de la pensión. Entonces, pues en ese artículo 22 se basó la Corte para decir que como no hacen parte o no forman parte integrante de la pensión, entonces pues estos incrementos dejaron de existir incluso para las personas que hacían parte de ese régimen de transición. Entonces, bueno, con esta sentencia, digamos, realmente existe una unificación. Vamos a ver que existieron 4 salvamentos de voto al tomar la decisión de esta sentencia, porque varios de los magistrados pues mostraron su inconformidad con esta decisión, porque, bueno, manifiestan que esta decisión era contraria a lo que señala el artículo 53 de nuestra Constitución, y este artículo 53 pues nos dice que cuando existan 2 normas, se debe pretender aplicar la norma que le es más favorable al trabajador, pues en este caso al pensionado. Sin embargo, pues la Corte se excusó diciendo que no, pues no había lugar a aplicar ese artículo 53 de la Constitución de la norma más favorable, porque sencillamente la norma ya había sido derogada desde el 94, desde la entrada en vigencia de la Ley 100. Entonces, pues no había lugar a escoger entre 2 normas cuando la norma, digamos que se pretende, no existe, o sea, no existe en el mundo jurídico. Sin embargo, pues para los magistrados que presentaron su inconformidad a través de estos salvamentos de voto, pues ellos manifestaron que es un retroceso, o sea, que esta sentencia es un retroceso en materia de derechos sociales. Sin embargo, pues como igual la mayoría adoptó la nueva postura de que la norma estaba derogada, entonces pues salió a la luz esta sentencia de unificación. Entonces, ¿qué sigue después de esta sentencia? Tenemos que, como es una sentencia de unificación, pues por su naturaleza, es de obligatoria apreciación para todos los operadores judiciales. Entonces, todos los jueces laborales que tengan a cargo la resolución de este tipo de conflictos, o sea, con respecto al incremento pensional, y todos los jueces de tutela, todos los jueces que vayan a resolver acciones de tutela, tienen por obligación que tener en cuenta esta sentencia. Entonces, como deben tener en cuenta esta sentencia, ya solo les queda, digamos, vía libre para pronunciarse respecto a si la persona adquirió digamos, el beneficio o adquirió el derecho a recibir este incremento antes del 1 de abril del 94, o en caso de que no sea así, pues les tocaría simplemente negar entonces este tipo de incrementos. Entonces, bueno, vamos a mirar también cuáles eran las posturas que existen en cuanto a la prescripción. Tenemos que la Corte Constitucional manejaba 2 posturas. Y esto era pues lo que inicialmente se iba a resolver con la sentencia de unificación, porque había unas sentencias de la Corte que apoyaban, digamos, el principio de imprescriptibilidad de los derechos de la seguridad social. Decir que nos decían esas sentencias de la Corte que estos incrementos no eran prescriptibles, no prescribían,
ese derecho no prescribía, sino únicamente las mesadas, es decir, la persona podía reclamarlos en cualquier tiempo porque puede que de pronto la persona no tuviera conocimiento de que se podía acceder a ese incremento y pues ese derecho, digamos, estaba allí y podían reclamarlo. Lo único que iba a prescribir eran las mesadas pensionales que se le iban a reconocer 3 años hacia atrás desde que hizo la reclamación. Entonces, esa era, digamos, la primera postura que manejaba la Corte. Y la segunda postura que manejaba la Corte era pues con base en lo que nos dice la Sala de Casación Laboral, que la Sala de Casación Laboral sí dice que este derecho prescribe porque no hace parte integral de la pensión, es decir, conforme al artículo 22 del decreto 758, y que en ese caso, pues la persona solamente tendría 3 años desde que le fue reconocida la pensión o 3 años desde que adquirió las condiciones para presentar esa reclamación. Entonces, bueno, ya sabemos cuál fue la postura que tomó la Corte, pero estas eran, digamos, las dos líneas que tenía inicialmente. Y terminó decidiendo con respecto al tema de la prescripción, que, bueno, como les dije inicialmente, se analizaron 11 expedientes de tutela. De esos 11 expedientes de tutela, de esos 11 accionantes, resulta que al hacer el análisis, solamente un solo señor era el que tenía su derecho adquirido a recibir el incremento porque se había pensionado antes de la entrada en vigencia de la Ley 100. Entonces, pues debido a esto, fue el único en todos estos 11 expedientes que fueron analizados, fue el único al que se reconoció el incremento pensional del 14% porque tenía a su cargo a su cónyuge, a su esposa. Entonces, nos dice la Corte que eh, adicional a que esa persona pues ya tenía el derecho a pensionarse antes de la Ley 100, él ya tenía a su esposa cuando se pensionó. O sea, es importante que no solamente cumplan con los requisitos antes de la entrada en vigencia de la Ley 100, sino que también tengan esa misma condición. O sea, si el señor de pronto hubiese sido soltero en ese entonces y se hubiese casado ahora recientemente, pues ya no tendría derecho a ese incremento. Este señor, pues en el caso que estamos viendo, sí tuvo el derecho porque ya él tenía esa condición, estaba casado con su esposa al momento en el cual le fue reconocida esa pensión. Entonces, por esto sí le fue procedente, digamos, ese incremento del 14%. Y con respecto a la prescripción, se aplicó la regla que dice que se reconocen 3 años anteriores a la fecha en la cual inició la correspondiente reclamación. Entonces, por esto es que les decía que cada caso, como cada caso es particular, es importante que todo sea revisado por un abogado, porque pues como les digo, es importante que el abogado esté actualizado en estos temas y que pueda entrar a verificar si efectivamente a esa persona le asiste o no le asiste el derecho a ese incremento pensional, pues porque como ya lo vimos, las condiciones han sido modificadas por la Corte Constitucional. Ese artículo, digamos, ellos manifiestan que ya fue derogado. Entonces, bueno, ahorita entonces vamos a pasar a un análisis de la sentencia SL 2711-2019, también es una sentencia actual, pero esta sentencia es de la Corte Suprema de Justicia en la sala laboral, que es, digamos, el máximo órgano, la máxima institución que tiene esta jurisdicción laboral. Entonces, en este caso en concreto, lo que ocurrió era que el pensionado era afiliado al Seguro Social y se pensionó, se le reconoció su derecho a la pensión de vejez a partir del año 1989. Entonces, este señor pues adquirió sus derechos y inició una reclamación en el año 2004 para el incremento pensional porque manifestó que él vivía con su compañera desde hacía 40 años y que esa persona dependía económicamente de él. ¿Qué pasó? Que pues que el seguro social pues ya no existe, ahorita es Colpensiones, pero entonces Colpensiones le negó esa reclamación a ese señor
porque decían que la norma, pues a él le cobijaba no el artículo 21 del decreto 758 del 90, sino le cobijaba un decreto anterior, el 3041, que era del año 66. Y bueno, en ese decreto anterior decía que solamente le correspondía el incremento pensional al cónyuge, o sea, no hablaba de compañera permanente, sino solamente el cónyuge, por lo cual, para que fuera cónyuge, la persona tenía que obligatoriamente estar casada, o sea, estar con el vínculo del matrimonio. Entonces, pues teniendo en cuenta que Colpensiones le negó a este señor ese reconocimiento, manifestando que él no estaba casado con la persona, entonces el señor procedió a casarse en el año 2009. E igualmente, o sea, se casó, contrajo matrimonio y inició nuevamente la reclamación, diciendo pues que obviamente ya cumplía con las condiciones que le establecía ese decreto que le cobijaba a él. Entonces, en este caso, pues, la posterior calidad de cónyuge de su esposa le permitía al demandante adquirir este beneficio del incremento pensional. Y es por esto que la Corte Suprema de Justicia en la sala laboral nos dice que, pues que el incremento del 14% se encontraba vigente, primero que todo, se hicieron en todo el análisis. Entonces nos dice que se encontraba vigente cuando él adquirió la pensión, que fue en el año 89. Y adicional a esto, pues él ya tenía más de 40 años de convivencia con esa persona, pues simplemente que adquirieron, se casaron en el año 2009 y que por esta razón, y debido a que el señor inició la reclamación en tiempo, o sea, del año 2009, que fue cuando adquirió, digamos, la condición que le señalaba la norma, desde esa fecha, pues le corrían 3 años para iniciar la reclamación y que él presentó su reclamación en tiempo, por lo cual pues cumplía con todas las condiciones pues, que le correspondían para acceder a ese incremento y efectivamente pues la Corte le concedió este tipo de beneficios. Entonces, del análisis que hemos realizado de las dos sentencias, podemos sacar la conclusión de que, pues, primero para la Corte Suprema de Justicia, en la sala laboral, ellos siguen manejando su posición de que son 3 años, que el derecho sí prescribe y que la persona tiene 3 años para iniciar la reclamación. Pues en este caso, como les decía, los 3 años contaban, pues no desde que se pensionó, sino desde la fecha en la que adquirió o desde que contrajo matrimonio, era que empezaban a correr esos 3 años. Pero para la Corte, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia sí aplica la prescripción de 3 años. Sin embargo, pues para la Corte Constitucional, pues ya con la sentencia que analizamos, tenemos en primera que ese artículo de los incrementos pensionales, ellos nos dicen que había sido derogado y que solamente les aplica el derecho pues a las personas, como ya lo vimos a lo largo pues de este análisis, solo les aplica ese derecho a las personas que adquirieron su pensión antes de la entrada en vigencia de la Ley 100. Pero adicional a esto, nos dice la Corte, o sigue manejando la Corte Constitucional, la postura de que este derecho no prescribe, sino pues únicamente en las mesadas y la persona sí puede entrar a reclamar. Entonces, por esto es muy importante pues, que cada una de las personas al momento de querer acceder a este incremento, pues consulten con un abogado y puedan entrar a determinar la viabilidad de este trámite. Entonces, pues hasta acá termina la capacitación sobre este tema. Quedo pues atenta a cualquier duda, a cualquier inquietud que pueda aclarar. Bueno, doctora Luz Angélica, muchísimas gracias por su capacitación. Es un tema pues que prácticamente nos interesa a todos y es muy importante pues digamos que conocer ese tema de los incrementos pensionales. No sé de pronto si podemos hacer claridad cuando revisamos el asunto y el tema del incremento. Sabemos que pues no como mínimo nos pensionamos con el salario mínimo, ¿verdad? Pero hay personas que siguen cotizando independientemente de tener las semanas, independientemente de tener la edad, siguen cotizando al sistema de
pensiones, a estas personas, ¿cómo se les genera ese incremento y si les afecta algo las sentencias que usted nos plantea en este momento? Sí, doctor. Bueno, es importante, como les decía, pues como cada caso es particular, entrar a revisar la resolución de reconocimiento de la pensión de la persona y verificar si cumple con los requisitos que establece pues ya esta sentencia de unificación. Si la persona cumple con los requisitos y tiene un salario mínimo y tiene adicional pues a cargo a su cónyuge o a su compañera permanente o a sus hijos, pues en los casos que ya vimos, sí es viable pues entrar a reclamar o a solicitar este tipo de incrementos, pero pues como les decía, ya tocaría verificar cada caso en concreto porque pues existió una gran modificación con estas sentencias. ¿Es posible de pronto, pues, digamos que recordar esos requisitos que nos plantea esta sentencia para que pues Claro hacer que sí. un poco más de claridad y de énfasis en ellos? Sí, señor, efectivamente. Bueno, los requisitos son actualmente que la persona haya sido pensionada o se le haya sido reconocido su pensión antes de la entrada en vigencia de la Ley 100, es decir, antes del 1 de abril de 1994. Si la persona pues ya le fue reconocida esa pensión antes de esa fecha y adicional a esto tiene un salario mínimo y otra condición es que, bueno, que tenga el salario mínimo que se le haya reconocido antes de esa fecha y si es para el cónyuge, pues que la esposa o su compañera permanente dependa económicamente de él, que no tenga ningún otro tipo de ingresos ni otro tipo de salario o pensión, pues en este caso, digamos, para el caso de la cónyuge, le correspondería o tendría derecho a ese incremento. Si es para el caso de los hijos, pues si es un hijo con discapacidad, pues que efectivamente también lo mismo, que el señor le sea reconocida su pensión antes del 1 de abril del 94 y que pues que tenga las mismas condiciones, es decir, que siga teniendo al hijo con discapacidad. Esas Bueno, serían, pues, sí. para todos los que nos escuchan en este momento y están conectados con nosotros desde las diferentes plataformas, Facebook, Instagram, YouTube, los que están conectados con nosotros en Meet a nivel nacional, no olviden que usted puede contar con un abogado en cualquier situación que se le presente. Es muy importante que usted pueda ser asesorado con una persona que tenga total conocimiento, como nos plantea en este momento la doctora Luz Angélica Velázquez. Igualmente, pues también tener presente de que somos una empresa que está a nivel nacional en las principales ciudades del país, prestos a ayudarle en cualquier situación que usted presente. Importante pues que se pueda comunicar a los números que aparecen en pantalla, que pueda visitarnos en nuestra página web www.derechoypropiedad.com. Igualmente, no olvide que puede escribirnos por nuestras redes sociales en Facebook como Derecho y Propiedad y nos encuentra también esta y otras capacitaciones en el canal de YouTube que tenemos del Centro de Estudios Derecho y Propiedad S.A. Doctora Luz Angélica, quisiera de pronto pues hacerle una pregunta y es relacionado con, sabemos que de pronto cuando hay dos personas que están cotizando la pensión, ¿verdad? Y de pronto no alcanzaron esas semanas, ¿cierto? Supongamos pues sobre todo lo que llamamos pensión familiar. En esta pensión familiar es posible también que se genere un incremento de pronto si en esta suma de semanas supera las semanas requeridas o simplemente digamos que esto solo nos serviría para alcanzar la pensión. Sí, señor. En ese tema, en ese punto, pues no habría lugar a este incremento pensional, eh, sino que las sumas, efectivamente, las sumas de esa semana serían para alcanzar una pensión, pero habría que analizar también si de pronto, pues hay que basarnos únicamente en el artículo 21 del decreto 758. Entonces, ahí nos dice que los requisitos que establecen allí, pues, es que la persona o que el pensionado tenga una pensión de un salario mínimo. Entonces, no nos hace referencia a este tipo de sumas de semanas cotizadas, por lo cual, entonces, pues, no tendría, pues, derecho esa persona a ese incremento pensional, con base, pues, en lo que nos dice este artículo. Bueno, Adicional a esto, que si me dice que todavía están cotizando, o sí, que están cotizando, pues
obviamente no adquirió los requisitos antes del 1 de abril del 94 o no cumplió con las condiciones para ser pensionado antes del 1 de abril del 94, pues entonces tampoco le aplicaría actualmente ese incremento. Bueno, nos agrada mucho que podamos tener sus comentarios, que podamos tener sus aportes, sus opiniones. Y bueno, vamos a dar paso a las personas que se conectan con nosotros por Meet y quieren de pronto pues darnos su opinión o su inquietud. Le pedimos a la señora Jessica Calderón para que por favor nos amplíe su opinión o su pregunta. Claramente con gusto estamos prestos a solucionarla. Doctora, señora Jessica, muy buenos días. La escuchamos, por favor. Buenos días. Agradezco pues en primer lugar la capacitación, ha sido pues bastante clara. Sin embargo, a mí me queda una inquietud frente a la posibilidad de que una persona tenga el incremento pensional por tener una compañera permanente a cargo. ¿Qué tiempo de convivencia se debe acreditar que tuvo con esta persona al momento de solicitar? ¿Existe algún término o no? Bueno, sí, señora, muchas gracias por su pregunta. Pues digamos que la convivencia como tal, ya sabemos que las uniones maritales de hecho pues digamos, se establecen a partir como mínimo de los 2 años de convivencia. Entonces, si al momento en que la persona se pensionó, el señor se pensionó, ya tenía más de 2 años de convivencia con su compañera permanente, pues sí le accedería, sí le aplicaría este incremento pensional. Perfecto, doctora. Le agradecemos a la señora Jessica por haber participado en nuestra capacitación. Y bueno, doctora, parece ser que no tenemos más preguntas relacionadas con el tema. Ha quedado muy clara la capacitación. Le damos muchas gracias a usted por acompañarnos en el día de hoy. Esperamos tenerla muy pronto y bueno, muchos saludos por allá en la ciudad de Santa Marta. Muchísimas gracias, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a usted. Igualmente, a todos ustedes los invitamos para que el día de mañana se conecten con nosotros en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad S.A. para revisar el tema de consecuencias cuando el Estado no responde a nuestras solicitudes. Muy importante que podamos conocer este tema, que podamos tener mayor conocimiento de estos temas administrativos. Como les venía contando, en Derecho y Propiedad contamos con profesionales expertos en todas las áreas del derecho. Usted puede ver el día de hoy el tema de pensiones, pero mañana también tenemos derecho administrativo y es el mensaje que quiero transmitirles. Si usted tiene alguna situación en un tema civil, en un tema penal, en un tema laboral, en un tema de familia, en un tema de derecho ejecutivo, de pronto temas inmobiliarios, es importante que pueda conectarse con nosotros, que pueda escribirnos por nuestros diferentes canales de atención. Como les venía contando, si ustedes desean de pronto comunicarse telefónicamente con nosotros, si usted de pronto desea ingresar a www.derechoypropiedad.com y escribirnos en el chat o contactarnos por los números que aparecen también en la página web o directamente en las redes sociales, los invitamos para que se conecten con nosotros y puedan socializarnos su caso. Estamos prestos para ayudarle con honorarios totalmente preferenciales para que usted pueda tomar su caso y llevarlo a una solución. Los invitamos entonces, recuerden, la cita mañana en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad es consecuencias cuando el Estado no responde a nuestras solicitudes. Mañana 6 de agosto para terminar la semana. Recordemos que el viernes es festivo, entonces mañana vamos a aprender nuevamente en estos temas jurídicos que manejamos en Derecho y Propiedad. Los invitamos, ya saben, 9 de la mañana. Pasen un feliz día, que estén muy bien. Chao, chao.